Apostolado de la Santa Maternidad. Introducción. Historia. Fue a petición del padre Marcos Kahneman, presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, que empecé un proceso de investigación de una serie de supuestas visiones sobrenaturales que estaban tomando lugar dentro de los Estados Unidos. Visiones que, si auténticas, tendrán un impacto profundo y mundial sobre la naturaleza de una de las más sublimes vocaciones del espectro humano, la vocación de la maternidad cristiana. Recibí un manuscrito de aproximadamente 80 páginas escritas a máquina, el cual contenía mensajes que fueron transmitidos a través de un número de supuestas visiones. Estas visiones tuvieron lugar entre los meses de febrero y agosto de 1987. Lo cual coincidió con la primera mitad del año mariano decretado por el Papa Juan Pablo II. El manuscrito había sido enviado al padre Scalán por el actual director espiritual y confesor de la persona que reporta haber recibido estas visiones. El director espiritual solicitó que se hiciese un estudio teológico de los mensajes y fenómenos concurrentes, para verificar que nada en su contenido fuese de ninguna manera contrario a la fe y la moral enseñadas por el magisterio de la Iglesia. Las visiones consistieron principalmente en apariciones de Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Las visiones iniciales de Jesús fueron principalmente bajo la apariencia del niño Jesús, con la expresa intención de manifestar la ternura del amor de Jesús, al igual que fomentar un renovado respeto por la dignidad y el valor de los niños en esta trágica era actual del aborto y del abuso y la negligencia infantil, tanto de índole física como espiritual. La vidente describe al niño Jesús siendo muy jovencito, entre al año y medio y los 2 años de edad. Vestía una túnica grisácea o blanquecina, y algunas veces llevando puesta una corona. La vidente describió la voz del niño Jesús siendo dulce pero con autoridad. Cuando él hablaba, yo inmediatamente hacía aquellas cosas que él había pedido, porque él hablaba con gran autoridad. La Santísima Virgen María normalmente aparecía con el niño Jesús, sosteniéndolo en sus brazos, y usualmente revelaba un mensaje que serviría para introducir, concluir o simplemente complementar el mensaje revelado por el niño Jesús. La Santísima Virgen aparecía con diversas vestimentas, a veces con un velo blanco sobre la cabeza que cruzaba sus hombros, a veces llevando puesta una corona o en una imagen tradicional de la Virgen, como sería Nuestra Señora del Carmen o la Virgen de los Dolores. En las visiones posteriores, Nuestro Señor y la Santísima Virgen aparecen mayormente bajo las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. La vidente ha notado que aun cuando Nuestro Señor apareció como adulto en su imagen del Sagrado Corazón, su dulzura se manifestaba grandemente. Aun cuando estaba amonestando, lo hacía con la mayor dulzura. Las visiones específicas registradas del 8 de febrero de 1987 al 11 de agosto de 1987. Constituyen el cuerpo de los mensajes que han de comprender tanto este libro como el movimiento espiritual que de ellos proceden, el apostolado de la Santa Maternidad en familias católicas, el cual discutiremos en mayor detalle en breve. Estas visiones principales han sido precedidas por unas pocas visiones preliminares en la última mitad de 1986 y la primera mitad de 1987, las cuales presentan al Señor en su estado glorificado, Nuestro Señor en su pasión, la Santísima Virgen con su Inmaculado Corazón expuesto, al igual que visiones de diversas santas que son conocidas por su profunda pureza, Santa Catalina de Siena, Santa Ana y Santa Clara de Asís. Aunque la vidente ha experimentado diversas visiones desde el periodo de febrero a agosto de 1987, ella tiene la certeza de que solo estos mensajes, dados durante este periodo de aproximadamente 7 meses, han sido destinados de manera específica por Nuestro Señor y por la Santísima Virgen para dar comienzo al movimiento espiritual y silencioso del apostolado de la Santa Maternidad en familias católicas. La vidente Mariamante. La persona que recibe las visiones y los mensajes yuxtapuestos a ellas, cuyo fin es la restauración y la santificación de la vocación de la Santa Maternidad es, de manera muy apropiada, una madre. La vidente es una joven madre en sus 30s, con 3 niños, cuyas respectivas edades, cuando las visiones tuvieron lugar, eran 7, 3 y 1. El que la vidente sea una joven madre lleva en sí un gran significado con respecto a la naturaleza de los mensajes, pues, en un momento dado en que la vidente se preguntaba por qué tantas de sus preguntas personales y de sus dificultades estaban siendo contestadas a través de estos mensajes, la Santísima Virgen le respondió:
Esto se debe a que deseo hablarle a otras madres a través de ti y de tus experiencias de la vida diaria. Para proteger el estado de vida de la vidente como madre de niños pequeños, la Santísima Virgen le aseguró a la vidente que su identidad personal permanecería confidencial. Cualquiera que esté familiarizado con la tremenda cruz que acompaña a la gracia de ser escogido para recibir una revelación privada, puede ver lo apropiado que es evitarle a una joven madre esta responsabilidad pública. Es particularmente apropiado cuando el propósito de la revelación es precisamente la santificación de la maternidad y de la familia cristiana desde dentro. Por esta razón, cuando nos refiramos a esta madre vidente en el texto, usaremos el título Mariamante, el cual en latín significa amante de María. Durante una extensa entrevista con Mariamante en su hogar, información pertinente a lo que concierne a su historial religioso y su crianza se obtuvo. Ella había recibido a nivel personal de poca a ninguna educación teológica o religiosa en la fe católica. Nació dentro del seno de una familia católica cuya práctica religiosa o fervor era promedio, limitaba principalmente a asistir a misa los domingos. La vidente no había asistido a colegios católicos durante su crianza y su educación religiosa se había limitado a clases de catequesis. La única formación o educación religiosa que Mariamante recibió de adulta fue durante el breve noviciado que precedió su entrada a la Tercera Orden Franciscana para laicos. Aquí también, su educación teológica no puede considerarse formal, no puede siquiera empezar a reflejar el nivel de profundo conocimiento teológico y pastoral contenido en los mensajes que han sido revelados. Ha de hacerse notar, además, que desde el momento en que empezaron estas supuestas revelaciones, en un intento por proteger la pureza de la transmisión de lo que estaba tomando lugar de manera personal en su vida espiritual, su director espiritual le prohibió a Mariamante, con gran sabiduría, leer cualquier otro escrito sobre revelaciones privadas, contemporáneas o de cualquier tipo, al igual que escritos místicos clásicos. En general, Mariamante lucía tener mucha paz durante nuestra entrevista, aunque seria, lo cual se entiende, dada la naturaleza del tema que se estaba discutiendo. Fue interrumpida varias veces por sus niños, pero tal y como es su costumbre, como se ve reflejada en el manuscrito, ella se excusaba pacientemente para atender a las necesidades de los niños y luego regresaba con fija atención a nuestra entrevista, en su intento por dar la más exacta y precisa respuesta posible al interminable y ubicuo interrogatorio. Exteriormente, Mariamante parece vivir una vida doméstica ordinaria, como esposa y madre cristiana, pero también es una vida impregnada de manera encarnada de una caridad y una humildad que se ven manifestadas en la manera en que los muchos y pequeños deberes de su vida parecen ser realizados para Dios, por amor a Dios. Información específica sobre Mariamante está contenida en el prefacio escrito por su director espiritual. El mensaje, Apostolado de la Santa Maternidad en las Familias Católicas. A medida en que los mensajes empezaron a ser transmitidos durante las visiones, la Santísima Virgen le instruyó a Mariamante: escribe esto. Mariamante preguntó ahora, y la Santísima Virgen respondió: sí, ahora. Los mensajes fueron anotados palabra por palabra. En un momento dado, la Santísima Virgen le instruyó a Mariamante que escribiera en taquigrafía, una habilidad que adquirió previamente. Por tanto, los mensajes de ninguna manera son un resumen o una paráfrasis de las palabras de Jesús y de María, más bien constituyen un registro exacto de los mensajes, tal y como fueron comunicados. El corazón de los mensajes y, en verdad, el propósito global de las visiones, fue revelado el 25 de marzo de 1987, la fiesta de la Anunciación. Esta fiesta que celebra la sublimidad de la maternidad de la Santísima Virgen María, en su propio don maternal al darle naturaleza humana a la palabra hecha carne, presenta la más apropiada fiesta litúrgica posible para la revelación de un apostolado de la Santa Maternidad, un movimiento espiritual que se espera toque a las familias católicas en los confines de la tierra. El siguiente extracto de un mensaje del Niño Jesús y de la Santísima Virgen del 25 de marzo. Es necesario que copies los detalles del siguiente discurso de manera exacta, pues servirá de base para los principios del apostolado de la maternidad del que hemos hablado del pasado. Ha de ser nombrado en honor a mi madre, la Reina del cielo y tierra, la Madre de Dios, y se llamará el apostolado de la Santa Maternidad en Familias Católicas. Este apostolado será aprobado por el Santo Padre y será promulgado entre las familias de mi Iglesia en los confines de la tierra. Hará mucho bien y ayudará grandemente a detener la marea del mal que está destrozando a tantas familias hoy en día.
La visión procede a especificar 3 principios básicos que han de seguir los miembros del apostolado de la Santa Maternidad. Comentarios sobre estos 3 principios básicos son parte de un resumen general del mensaje y del movimiento de la Santa Maternidad, que compuso Mariamante bajo santa obediencia y a mandato de su director espiritual, quien así se lo pidió para su propio entendimiento. 1. A continuación aparece el resumen en su forma original, el corazón del mensaje y puntos principales del apostolado de la Santa Maternidad. Un apostolado de madres consagradas a la Madre de Dios para la gloria de Dios. Seguimiento de la voluntad divina en sus vidas. Oración contemplativa. Adoración eucarística. Práctica de pureza evangélica. Devoción al Niño Jesús, estima y aprecio por los niños. Devoción a la Sagrada Familia, transmisión de la fe a sus hijos. Rosario diario de 15 decenas. Uso del escapulario y de la insignia del Sagrado Corazón. Intensa vida sacramental, confesión y comunión frecuente. Devoción al Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María. Práctica de los 9 primeros viernes y los 5 primeros sábados, en reparación por los pecados. Devoción al deber. Fidelidad al Santo Padre, al Magisterio y a todas las enseñanzas de la Iglesia, tanto en fe como en moral. Poner en práctica todas las enseñanzas morales de la Iglesia. Oraciones por la pureza del mundo. Oraciones por la mitigación del sufrimiento de niños inocentes en el mundo. Oraciones por los sacerdotes. Un apostolado de madres llamadas a glorificar a Dios y a seguir la voluntad divina en sus vidas, que estén consagradas a la Madre de Dios y que practiquen la oración contemplativa y fidelidad al deber en una muestra de santidad ejemplar. 1. En el transcurso de nuestras conversaciones, Mariamante mencionó que es difícil para ella escribir cualquier cosa concerniente a las visiones por medio de descripción o explicación, salvo cuando se lo instruye su director espiritual en el confesionario bajo santa obediencia. Bajo estas condiciones las palabras parecen fluirle y le es posible recordar y apuntar detalles y contenido bajo un cierto grado de inspiración. Este resumen del mensaje y del corazón del movimiento de la Santa Maternidad fue compuesto bajo las condiciones que se acaban de mencionar.